2024, agosto 18, domingo 20 del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Comienza la tremenda reacción de los judíos ante la sentencia de Jesús. Ya de un modo directo, abiertamente Jesús lo afirma, que el pan que nos está dando es su carne, es decir, su cuerpo, que se nos da Él mismo en alimento. Claro que nosotros aceptamos esta idea y nos es fácil de digerir, porque justo la forma en la que se nos presenta es altamente digerible. Un pan sin levadura, en poca cantidad y un poco de vino. Estas son las especies eucarísticas. Y pues no escandaliza ni es raro comer algo tan fácil de digerir mental y físicamente, además del efecto espiritual que tiene. Pero por otro lado, aparece para nosotros toda una explicación teológica que, aunque supera la razón y muchas veces la lógica, sí es digerible por la fe. Pero pensemos en ellos. Jesús les propone con esta sentencia tres cosas: que tienen que ser asesinos y caníbales, o sea, para poderte comer la carne de una persona literalmente tienes que ser un asesino. Primero hay que asesinarla y luego comértela, comerte su carne. Pero luego propone algo todavía más loco, que al hacer eso tendrás vida eterna y resucitarás. Pensemos por un momento lo que pasa en la mente de un judío que escucha esto. El quinto mandamiento de la ley de Dios dice que no matarás. En el capítulo 29 de Levítico habla de la maldición de Dios e incluye en los castigos resultantes de la desobediencia a Dios el comerse a sus propios hijos. Igualmente el Deuteronomio 28 del 53 al 57 habla de la ruina y la crisis tal que no quedará remedio que comerte la carne de tus hijos. Así que proponer, y peor aún, que la víctima misma proponga ser comida, si para cualquiera es una locura, para el judío es la declaración de la derrota más absoluta. Pensemos un poco en los accidentados de los Andes, que estaban en una situación de vida o muerte tan terrible que no les quedó más remedio de comerse los cadáveres de sus compañeros muertos para sobrevivir. Así que la propuesta es absolutamente loca, derrotista. Pensemos a nivel humano, muy difícil. Pero si este hombre luego afirma que su carne es fuente de vida eterna, la única conclusión posible es que este hombre sea Dios. Pero peor aún esto, porque para un judío y para cualquiera, pensar que Dios, el innombrable, el Shaddai, el Todopoderoso, el Infinito, se hiciese hombre es impensable. Primero, ya es difícil pensar en un Dios como un ser humano, como alguien tan cercano como contarlo como alguien de la raza humana, y sobre todo con la idea completamente rechazada y aprendida a golpes de que ninguna figura ni humana, ni animal, ni vegetal podía ser adorada como Dios. Con esa idea a golpes de no juntarse con los pueblos que creían que sus gobernantes eran Dios. Pero peor aún, pensar que el Dios encarnado, el Dios hombre, el Dios humanizado pudiese proponer algo tan decadente para el ser humano y cuanti más para Dios mismo, tan humillante. ¿Pero qué podemos entender los cristianos de esto?
Obviamente para nosotros hay todo un filtro que convierte la idea transmitida por Cristo como un mero simbolismo, cuando en realidad lo que está sucediendo aquí no es un simbolismo, sino una tremenda realidad, que no debe entenderse como una situación de decadencia humana, ni tampoco de locura divina o negación de las potencias divinas para lograrse. En ambos casos, en vez de un empobrecimiento, estamos hablando de una concepción de Dios y del hombre Dios que nos está diciendo que Dios se ha entregado absolutamente a nosotros y que valemos tanto para Dios, sino que Él mismo se ha hecho hombre como nosotros y no conforme con eso, Él mismo se nos da en alimento y nos constituye y nos une consigo de la manera más cercana e íntima. Nos infunde literalmente su vida de modo físico, además de que es un elogio a nuestra naturaleza toda, no solo espiritual, sino física. Es un acto de amor sin precedentes y no debemos aligerarlo por la forma digerible en la que se nos presenta. Siempre será un acto envuelto en una locura de amor de parte de Dios. No corramos el peligro de caer en descrédito como los judíos, pero tampoco corramos el peligro de caer en dar esto por sentado y en quitarle valor, en quedarnos en la idea de que esto es simbólico, cuando no lo es. Es la tremenda locura del amor de Dios.